Hola, ¿qué tal, queridos amigos? Nuevamente retomamos las clases, las transmisiones y los comentarios a la primera carta del apóstol Pablo a los Corintios. He estado haciendo algunos ajustes respecto al horario, así que lo más probable es que continuemos con estas cartas de Corintios a los Corintios solamente los días lunes y viernes. Lunes y viernes. Esos van a ser los 2 días fijos que voy a dejar para hacer estas transmisiones tanto por YouTube como por Facebook. Así que estaríamos dejando el día lunes y viernes para el análisis de las cartas del apóstol Pablo a los Corintios. ¿Ok? Excepcionalmente podría ser una transmisión los días sábados. ¿Mm? Pero eso lo confirmaré a través de eh, las redes sociales. ¿Ya? Bueno, nuestro objetivo hoy día es retomar eh, la primera carta a los Corintios. Eh, Así que, ¿qué mejor para iniciar este análisis y estos comentarios que una pequeña oración para pedir la dirección del Señor en esta jornada? Oremos. Bendito Dios y Padre, gracias en esta noche porque me has permitido retomar las transmisiones y reencontrarme con muchas personas que seguramente van a ver esta transmisión y rogando que pueda ser de gran bendición espiritual y aquellos que realmente están interesados en aprender la escritura puedan aprovechar estas instancias que tú permites. Acompáñame con la poderosa presencia de la persona del Espíritu Santo para que ésta me ilumine, me guíe, me oriente y ponga en mi boca las palabras adecuadas para poder transmitir tu enseñanza a los oyentes. Te lo ruego y te lo pido en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, hoy corresponde comenzar con el capítulo 3 de Primera a Corintio. Primera Corintio, capítulo 3. Ese es el capítulo que voy a analizar. Es un capítulo que tiene 23 versículos. Tiene 23 versículos. Este, tiene 23 versículos, así que vamos a dividir en dos este capítulo 3 y hoy, Dios mediante, vamos a analizar solamente del versículo 1 al 10, de versículo 1 al 10, ¿ok? Y dejaríamos para el viernes el resto de los versículos. Este capítulo se titula Colaboradores de Dios, colaboradores de Dios. Y el título es bastante sugerente, dado que efectivamente el contexto de lo que trata este capítulo 3 tiene que ver con el papel o el rol que cumplimos nosotros, tanto ustedes como yo, y es de ser un engranaje, ser eh, un eslabón, ¿no es cierto? Ser una parte, ser un aditivo, ser un complemento, ¿verdad? Eh, en la gran eh, obra de difundir, ¿cierto? La voluntad de Dios expresada en su palabra. Mal estaría que nosotros perdiésemos la perspectiva y de ser colaboradores, ¿verdad? Nos transformásemos en una especie de creadores, pequeños creadores, ¿cierto? Pequeños protagonistas, ¿no es cierto? Que, como se dice, normalmente nos robásemos la película, pero no es así. Nuestro debido lugar se encuentra en la obra de la colaboración, ¿vale? Colaboración. Así que, pues, en ese sentido es de que el apóstol Pablo comienza a eh, expresar lo que sigue. Primera de Corintios, capítulo 3, versículo 1.
Dice así en el nombre del Señor Jesús. De manera que yo, Pablo, de manera que yo, hermanos, no pude hablaros como espirituales. Pablo comienza a introducir unos términos identificatorios, ¿no es cierto? Son términos que describen experiencias espirituales. Ya voy a explicar eso ya con más detalle, pero fíjense el tironcito de oreja que Pablo le realiza a los hermanos de Corintio. De manera que yo, hermanos, no pude hablaros como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. ¿Qué sucede? Que el apóstol Pablo se encuentra con esta problemática de que no puede expresarse como él quisiese o como ya debería expresarse hacia las iglesias, en especial la iglesia de Corintio, que le dice, no pude, hermanos, hablaros como espirituales. O sea, el apóstol Pablo tuvo que restringirse, tuvo que limitarse en su mensaje, en la manera, en la forma, incluso tuvo que adaptar su contenido, el contenido del mensaje, a los oyentes de Corintios, porque no estaban a la altura. Ya van a ver que tiene que ver con eso, porque el apóstol acá dice, no pude hablaros como a espirituales. ¿Qué es ser espiritual? ¿No han escuchado ustedes a veces que nos expresamos hacia algunos amigos y le decimos, no, 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 esa hermana es muy espiritual, ese hermano es muy espiritual? ¿Qué significa eso bíblicamente? Porque generalmente el sentido común, ¿no es cierto? El entendimiento ordinario de alguien que es espiritual, pues generalmente aludimos a alguien que es espiritual, a alguien que somos testigos de que es muy asiduo a la oración, es muy estudioso de la palabra de Dios, tiene un aspecto bastante cristiano, muy sencillo, ¿cierto? Tiene un aspecto, tiene una, un estereotipo, ¿no es cierto? Un estereotipo del piadoso, ¿no es cierto? Pero quizás nos estamos fijando en elementos de los cuales el apóstol Pablo no se refiere necesariamente. ¿Qué es ser espiritual? ¿Y qué es ser carnal? Cuando nosotros a veces nos expresamos y decimos, no, 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 ese hermano es muy carnal, ¿verdad? Es muy carnal todavía ese hermano. No, no, esa hermana es muy carnal. No te metas con esa hermana porque es muy carnal, ¿verdad? ¿Qué quiere decir eso? A veces suena un poquito despectivo, ¿verdad? Pero vamos a explicar bíblicamente qué quiere decir el apóstol Pablo cuando dice, de manera que yo, hermanos, no pude hablaros como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. ¡Wow! Acá hay una aparente contradicción. Primero le dice que no puede expresarse, hablar como a espirituales, es decir, el apóstol Pablo no puede expresarse como debería expresarse a oyentes espirituales, sino que los identifica como carnales. Y a pesar de que son carnales, aún así están en Cristo. ¿Cómo es posible ser carnal y estar en Cristo? Parece una contradicción. Se esperaría de que aquellos que están en Cristo son espirituales y quien no está en Cristo es un carnal. Pero el apóstol Pablo acá está llamando carnales a los creyentes de Corintios y les dice niños en Cristo. Por favor, leamos otra vez. Primera de Corintios capítulo 3, versículo 1. De manera que yo, hermanos,
De entradita le está diciendo hermanos, o sea, los reconoce como personas de la misma fe, de la común fe. Partamos por ahí. De manera que yo, hermanos, no pude hablaros como a espiritual, había un obstáculo. No pude hablaros como a espirituales, sino como a carnales. Es decir, son hermanos, Pablo los reconoce como hermanos en la fe, integrantes de la iglesia, y sin embargo les llama, que los considera que están en una situación de carnales, de carnalidad. Y no solamente son hermanos que están en la carne, sino que estando en la carne, los llama niños en Cristo. Son hermanos en la fe, están en Cristo y sin embargo son carnales. Parece que se nos va a empezar a aclarar muchas cosas, porque hemos tendido a pensar de que el carnal es el que está necesariamente sin Cristo. O cuando hablamos de carnal, hablamos de el impío, ¿cierto? El que está alejado de las cosas de Dios, el que es indiferente a las cosas de Dios, el que está absolutamente dominado por sus pasiones y deseos. Y el espiritual, ¿no es cierto?, es el que está en Cristo, que es morada del Espíritu Santo, ¿no es cierto?, y manifiesta evidentemente los frutos de la gracia de Dios, ¿verdad? Bueno, no estamos lejos de eso, pero la novedad que les quiero resaltar es de que cuando hablamos de carnales, no necesariamente estamos hablando de personas sin Cristo. También puede referirse a personas que profesan la fe en Cristo, pero aún son dominados por muchos aspectos de la carne. Repito, hemos tendido a creer, y no es incorrecto, porque es la línea general, de que el carnal es el que está sin Cristo, alejado de las cosas de Dios. Y es así, bíblicamente, claro que sí, en términos generales. Pero también el carnal puede ser un profeso seguidor de Cristo, pero que lamentablemente es niño en Cristo, no ha madurado en Cristo. ¿Y qué significa ser niño en Cristo? Quiere decir que todavía necesita alimentación, instrucción, madurez, crecimiento, formación, educación, experiencia, necesita victorias sobre su naturaleza caída, sobre sus pasiones y deseos. Cuando ustedes y yo ingresamos a formar parte del cuerpo místico de Cristo y ser parte de la iglesia, bueno, no entramos siendo perfectos. La gran mayoría todavía arrastramos muchas cosas del viejo hombre, de la vieja mujer, y las llevamos a la iglesia, a la congregación. Entendida iglesia como la congregación, la reunión de creyentes. Entonces, quienes no han crecido en la gracia, venciendo por la fe sus debilidades propias de la naturaleza caída humana, todavía pueden ser considerados carnales, sobre todo cuando es evidente que dominan muchos aspectos del viejo hombre. En resumen, hay creyentes que pueden estar en la carne. ¿Y qué significa eso? Que aún prevalecen marcadamente muchas características, defectos, debilidades, aspectos del viejo hombre que no han sido vencidas y las arrastramos a la congregación. ¿Se entendió? Estoy explicando con manzanitas, ¿ah? De manera que yo, dice Pablo, hermanos, no pude hablaros como espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Claro, la iglesia de Corintio, y eso es un hecho histórico,
¿no es cierto?, reconocido de que las iglesias de Corinto estaban creciendo, eran numerosas, había mucha gente, pero estaban viciándose. Había entrado mucha gente, muchos miembros de iglesia, y que no estaban perseverando en las virtudes de un discípulo de Jesucristo. Y ese dominio de la carnalidad estaba trayendo fricciones y conflictos en la iglesia de Corintio. El origen de los conflictos relacionales entre los miembros de la iglesia de Corintio se debía únicamente a que estaban prevaleciendo aún muchos defectos de carácter. No se estaba venciendo. Y como prevalecían muchos defectos de carácter, pues habían empezado a tener roces. Ese es el problema. Entonces, desde el punto de vista espiritual, Pablo les llama niños en Cristo. Y les llama carnales. Ojo, Pablo cuando usa la palabra carnal, no la usa de una manera despreciativa, no la usa de una manera peyorativa, no la usa de una manera insultante. Pablo, cuando dice carnales, lo que está haciendo es describir una condición espiritual. Más fácil todavía. El creyente carnal, ¿no es cierto? O el cristiano carnal, ¿verdad? Es aquel que manifiesta frutos de la carne. ¿Y qué es manifestar frutos de la carne? Es ser dominado y vencido por sus defectos de carácter, por sus pasiones y deseos, por sus motivos y sus pensamientos impuros. ¿Ok? Bueno, no les voy a detallar los frutos de la carne porque ustedes los conocen bien y pueden leerlos en la carta a los Gálatas, capítulo 5. Pero habían muchas de esas características que están en Gálatas 5 y otras más que no están en Gálatas 5, pero sabemos que existen en la condición humana y que estaban notoriamente causando problemas en la congregación. Habían envidia, chismerío, difamaciones, fornicaciones, adulterio, etcétera, etcétera. Todo, ¿no es cierto?, conductas propias del débil en la fe, del niño en la fe. Entonces, vamos redondeando. El apóstol Pablo considera como carnales o niños en Cristo a aquellos que no están venciendo, aquellos que no están perfeccionando su carácter, aquellos que no han vencido por la fe sus defectos de carácter, aquellos que no han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Esos son los niños en Cristo y los carnales. Ahora, cuando habla de la carne, bueno, evidentemente ya lo dije, está haciendo referencia a los frutos de la carne, ¿cierto? A defectos que son propios de la carne, ¿cierto? Es decir, carne en el sentido de naturaleza caída, que predomina la naturaleza caída, ¿cierto? Y que falta, ¿no es cierto?, la voluntad humana para recibir la gracia de Cristo a fin de ser transformado a su imagen. Y por ende manifestar los frutos de la gracia de Cristo. ¿Vale? Ahora, ¿por qué niños? Sí, noten ustedes que cuando el apóstol Pablo usa un término, no lo usa de manera caprichosa o al azar. O sea, tiene un trasfondo porque usa tal cual palabra y es porque quiere expresar, ¿verdad?, algo. Cuando él dice niños en Cristo, bueno, primero está hablando de personas que están en Cristo. O sea, en Cristo dice relación con haber aceptado a Cristo,
ser parte de la comunidad cristiana, ser un profeso discípulo de Cristo. Eso es estar en Cristo en términos generales, ¿cierto? Ok, pero lamentablemente y a pesar de eso, todavía eran niños. Bueno, cuando Pablo habla de niños, evidentemente se está refiriendo a alguien que está dando sus primeros pasos. No necesariamente que son niños literales. No, 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 no. Niños en sentido espiritual. Son niños en sentido de que no se han desarrollado, tienen poca experiencia y por ende hay errores, se equivocan, se tropiezan, ¿cierto? Todas las características y defectos y debilidades o limitaciones que puede tener un niño, pues las tiene aquel que está siendo dominado aún por sus debilidades de la carne. Ese es un niño, ¿ok? ¿Y cómo sabemos cuando alguien, porque Pablo está dando aquí una especie de referencia, ¿cuándo sabemos que una persona está en la carne o es un niño en Cristo? Note que no está hablando del mundo impío, acá está hablando de la iglesia. O sea, en la iglesia hay carnales, hay niños en Cristo. Bueno, ¿cómo sabemos que una persona, que un hermano nuestro en la fe está en la carne? Porque si nosotros vamos a hacer referencia a alguien, decimos, no, no, ese hermano está en la carne aún, ¿cierto? No, ese hermano es muy carnal. Bueno, tenemos que tener claro a qué nos referimos con eso. No le vamos a estar atribuyendo a un hermano que está en la carne simplemente porque opina de una manera que yo no estoy de acuerdo, ya está en la carne, ¿verdad? No es así la cosa, ¿cierto? Nosotros tendemos a usar eso de la carne en términos peyorativos, como una etiqueta, ¿verdad? Para señalar a alguien de que no es muy cristiano que digamos, ¿verdad? Bueno, algo hay de eso, pero bíblicamente el carnal es aquel que manifiesta evidentemente, ¿no es cierto?, los defectos de la carne, la debilidad carnal, los frutos de la carne, ¿cierto? Cuando alguien es muy evidente, un fruto de la carne, bueno, podemos decir está en la carne, porque manifiesta evidentemente un fruto de la carne, ¿no es cierto? No se trata de lanzar al voleo es de la carne, no, no, no. Para nosotros eh, darnos cuenta que alguien está en la carne es porque manifiesta indiscutiblemente un fruto de la carne, es evidente, es patente, ¿cierto? Bueno, esa idea la vamos a ir desarrollando en la medida que seguimos comentando, porque eh, el versículo 2, estoy en 1 Corintios capítulo 3, versículo 2, dice así, os di a beber leche. Claro, como no pudo hablar como espirituales, porque eran niños en Cristo, entonces tuvo que hablarles como carnales. Entonces aquí repito un poquito esto de que no pude hablaros como espirituales, o, que es lo mismo, os di a beber leche. ¿Se dan cuenta? No habló como espirituales, porque eran carnales, y por lo tanto, como eran niños en Cristo, había que darles leche. Y la leche se entiende culturalmente que la leche es el alimento primario en un niño. Todo bebé, todo niño, bebe leche de su madre. Es el primer alimento, es el alimento básico, es el alimento que le permite afirmarse físicamente y que le sirve de sustento, de base, ¿no es cierto? Porque le proporciona todos los elementos esenciales para tener una buena formación, ¿cierto? De hecho, ustedes es muy conocido de que en muchos países por la falta de leche, ¿no es cierto? Por la falta de ciertos elementos alimenticios, hay personas que se ven afectadas en su desarrollo físico, ¿no es cierto? En su crecimiento, eso es algo aprobado.
Entonces, la leche es un elemento básico para permitir tener una buena nutrición, una buena base, un buen cimiento sobre el cual construir el desarrollo físico. Estoy hablando en términos físicos, ¿cierto? Pero evidentemente esto es simbólico. Cuando habla de niños, está hablando de términos espirituales. Así que, del punto de vista espiritual, Pablo tiene que dar leche, leche. Entonces el verso 2 dice, os di a beber leche y no vianda, ¿cierto? Y no vianda, ¿verdad? Cuando dice vianda, se está refiriendo a un elemento mucho más consistente, mucho más sólido, que es intragable, indigerible por un niño. Un niño que todavía, bueno, niño debe ser menor que un infante, un bebé, ¿cierto? Que todavía no tiene desarrollado su dentadura, qué sé yo, ¿no es cierto? Y no puede estar, no sé, qué sé yo, comiendo cosas más sólidas, más duras, ¿no es cierto? Entonces, vianda dice relación con algo mucho más contundente, mucho más sólido, comida para adulto. Ese es el contraste. Niño, adulto, leche, vianda, ¿ok? Ese es el contraste. Pero Pablo lo extrapola y lo usa para aplicarlo a la experiencia espiritual. ¿Se acuerdan que siempre les he dicho que tienen que analizar estos textos desde el punto de vista espiritual? ¿Verdad? Entonces, la aplicación que hasta el momento viene haciendo Pablo para describir la experiencia de la iglesia de Corintio es una descripción bastante gráfica. Carnal, espiritual, leche, vianda, ¿cierto? Porque algo nos quiere mostrar el apóstol Pablo respecto a la experiencia de la iglesia de Corintio. Y ya van a ver ustedes que, como ya expliqué, por qué necesitan leche, por qué son niños espirituales, por qué son carnales. Es como que, es como que la iglesia de Corinto parece que se creía muy, y el apóstol Pablo la baja y le dice, ustedes son niños, ustedes son carnales. Me hubiese gustado, después de todo el tiempo que nos conocemos, me hubiese gustado ver algo más de madurez, algo más de solidez, pero no puedo hablarles como espirituales, tengo que hablarles como carnales. Y me doy cuenta que a pesar del tiempo que ha pasado, ustedes necesitan leche, ustedes necesitan todavía lo básico, lo sencillo, lo esencial. Os di a beber leche y no vianda, porque aún no erais capaces, ni sois capaces todavía. ¿Mm? Esto de que no soy capaces, ¿capaces de qué? ¿A qué se refiere? Porque aún no soy capaces. No erais capaces, ni sois capaces. ¿Capaces de qué? ¿Capaces de qué? ¿De qué cosa se dio cuenta el apóstol Pablo que los corintios no eran capaces? Bueno, en el versículo 1 está la clave. De manera que yo, hermanos, no pude hablaros. Hay cosas que el apóstol Pablo no podía hablar porque los corintios, al ser niños en Cristo, al ser carnales y a necesitar leche, no eran capaces de recibir las palabras espirituales que Pablo hubiese querido darles. ¿Capaces de qué? Capaces de entender. No tenían la madurez ni la experiencia ni la idoneidad para entender cosas espirituales. Ahora, ¿qué quiere decir palabras espirituales? ¿Algún idioma desconocido? ¿Alguna lengua desconocida? Las palabras espirituales que quería expresar Pablo se refieren a un mensaje del Evangelio, porque eso es lo que hablaba Pablo, el mensaje del Evangelio. Pero de todo el mensaje del Evangelio, ¿qué
aspecto resaltaba Pablo? ¿Se acuerdan? Lo hemos estudiado en clases pasadas. El apóstol Pablo resaltaba la palabra de la cruz, el misterio de la piedad. Eso era lo que eran incapaces de comprender los corintios. Esas son las palabras espirituales. Las palabras espirituales tienen que ver con una profundidad en el entendimiento, en el discernimiento del misterio de la piedad. Como eran niños en Cristo, carnales, ¿no es cierto? Y necesitaban leche, ¿cómo iban a entender los misterios y las profundidades del Evangelio si todavía eran niños y carnales? ¿Se están dando cuenta? Eso sucede hoy en día también. Muchos se erigen como maestros de la palabra e intentan entrar en los misterios y descubrir cosas misteriosas en la escritura, y sin embargo manifiestan en su vida los frutos de la carne. Son niños que necesitan leche, pero se han largado no solamente a comer vianda, sino que a enseñar vianda. Os di a beber leche y no vianda, porque aún no erais capaces, ni sois capaces todavía, porque aún sois carnales. Noten, y repito otra vez, está hablando de creyentes, pero creyentes que no han perseverado en la victoria, en la renuncia, en la derrota de los defectos de carácter. Estaban prevaleciendo y por eso se habían quedado retardados, se habían quedado sin crecimiento. Todavía eran niños, todavía necesitaban leche. ¿Ok? Porque aún sois carnales, pues habiendo entre vosotros celos, fruto de la carne, contiendas, fruto de la carne, y disensiones, fruto de la carne, ¿no sois carnales y andáis como hombres? Ese andáis es vivir. Se, andar como hombre quiere decir, andar es comportarse, conducta, desenvolverse cotidianamente. Andáis como hombres, o sea, andan como personas, hombres, personas, pero carnales, viven según la carne. Eso quiere decir, andáis como hombres, es decir, viven según la carne y no caminan en el espíritu, ¿no es cierto? Caminar en la carne quiere decir caminar satisfaciendo los deseos de la carne. Caminar en el espíritu es vivir o caminar o comportarse manifestando los frutos del espíritu. Y cuando tú manifiestas los frutos del espíritu, es evidencia de que eres morada del espíritu. Interesante. Repitamos otra vez el versículo 3 entonces. Porque aún sois carnales, pues habiendo entre vosotros celos, contiendas y disensiones, evidencia, evidencia externa, elocuente de la presencia o prevalencia de la carne, ¿no es cierto? Pues habiendo celos, contiendas y disensiones, ¿no sois carnales? ¿Cuántas veces hemos pretendido ser espirituales, y eso es un autoengaño, y sin embargo manifestamos escandalosamente los frutos de la carne en nuestra vida? Pero pretendemos ser espirituales, y peor todavía, pretendemos enseñar a otro. Por eso que este servidor es bien crítico respecto de que la enseñanza bíblica no es algo tan ligero. ¿Cómo tú puedes estar enseñando vianda
comida sólida, madura, ¿no es cierto? Cuando tú mismo necesitas leche. Y bíblicamente, el que necesita leche aún y es niño en Cristo es carnal y no puede comer vianda, porque si come vianda se atora. Y si me atoro, ¿cómo yo puedo pretender enseñarle a otro cuando yo mismo debo ser enseñado primero? Versículo 3 entonces, porque aún sois carnales, pues habiendo entre vosotros celos, contiendas y disensiones, ¿no sois carnales? O sea, como diciendo, mire la evidencia. O sea, es irrefutable que ustedes son carnales. ¿Por qué? Porque hay celos, contiendas y disensiones. O sea, ustedes no pueden negar, no pueden desconocer que son carnales, porque hay celos, contiendas y disensiones. Entonces ya tenemos varios conceptos para describir al carnal. Niños en Cristo, necesitados de leche, ¿no es cierto? Carnales. Y Pablo, pues, describe, o sea, señala a estos hermanos como carnales porque hay una evidencia. Celos, contiendas, disensiones. ¿No soy carnales? ¿Y andáis como hombres? El andar como hombre es lo mismo que decir andan según la carne. Es decir, andar como hombre es no andar espiritualmente. En otras palabras, andar como hombre es no estar en el espíritu. ¿Se va entendiendo? No andar en el espíritu es andar como hombre. Eso es. Verso 4. Porque diciendo, y Pablo vuelve a enrostrarle la evidencia de que son carnales. A mí me da la impresión que parece que los corintios como que se victimizaron, dijeron, nosotros carnales, nosotros, no. Y Pablo les dice, yo les voy a demostrar que ustedes son carnales. Tienen celos, contiendas, disensiones, y no son carnales, no andan como hombres. Y luego robustece esta impresión diciendo en el versículo 4, porque diciendo el uno, esta es otra evidencia de que están en la carne, yo ciertamente soy de Pablo, había un espíritu de partidismo, ¿no es cierto? Sectario, ¿cierto? Y ya lo vamos a comparar con lo que está pasando hoy día, porque hoy día está pasando exactamente lo mismo que pasaba en las iglesias de Corinto. Muchos, para este, este, diferenciarse, ¿no es cierto?, del cuerpo de Cristo, para eh, este, difundir, ¿no es cierto?, una reputación de santidad, ¿no es cierto?, o de perfección ética, moral, ¿no es cierto? Pues muchos están eh, eh, autodesignando o se están atribuyendo, ¿no es cierto?, ciertas características que lo hacen mucho más perfecto, recomendable y santo que los demás, ¿verdad? Hay algunos que se dicen los no sé cuántos, los historicistas, los no sé qué, los esto, los veganos, los esto, se van catalogando en identidades, aún dentro de la iglesia, van dividiéndose los bandos y los grupos en pequeñas identidades, ¿cierto? Y cada cual lucha por ser más perfecto, más santo, ¿verdad? Eh, no es que lo sean, pero la idea es mostrarse más santo, más perfecto. Entonces, el apóstol Pablo en el versículo 4 dice, porque diciendo el uno, yo soy ciertamente de Pablo, y el otro, yo soy de Apolos. Y pregunta, ¿no sois carnales? O sea, ¿no es esto una evidencia de que ustedes son carnales?
que en vez de unirse en el afán y en el propósito de imitar al único, que es Cristo, en vez de ustedes de exaltar a su único referente, porque del punto de vista humano y horizontal, del punto de vista horizontal humano, y esto tiene, hago alusiones a relaciones interpersonales, es obvio que nunca vamos a tener una perfecta concordancia en opiniones, en visiones, en ver las cosas. Todos somos diferentes, ¿verdad? Pero hay un factor que nos une y es eso que es vertical, que es la fe en Jesús. Bueno, eso estaba disuelto y habían comenzado ellos a disputarse de manera horizontal, ¿no es cierto?, cierta exclusividad y habían olvidado la unanimidad de la fe como referente en Cristo Jesús. Entonces, otra evidencia que el apóstol Pablo les enrostra es porque diciendo el uno, yo ciertamente soy de Pablo, y el otro, yo soy de Apolos, ¿no soy carnales? O sea, otra prueba más de que ustedes son carnales. ¿Ok? Y sigue preguntando Pablo en el versículo 5, ¿qué pues es Pablo? A ver, ¿qué tanto ustedes se identifican con Pablo? ¿Quién soy yo? Le dice Pablo. ¿Quién soy yo para que ustedes estén disputando de esta manera? ¿Quién soy yo para que ustedes se identifiquen conmigo como si fuese un partido? ¿Quién soy yo? ¿Qué pues es Pablo? ¿Y qué es Apolo? No sois, eh, ¿qué pues es Pablo y qué es Apolo? Servidores, servidores. Por eso que en la introducción les hablaba de que todos nosotros, todos los que están aquí y van a escuchar este tema, todos somos parte de un engranaje. Todos somos piezas de este reloj, por decirlo de alguna manera. Y ninguna de las partes o ninguna de las piezas es más o menos importante. Cada una de las piezas es fundamental para que todo el edificio, para que todo el reloj, para que todo el engranaje, para que toda la maquinaria pueda funcionar de manera óptima. Si no hubiese alguien que diese hospitalidad, no se podría desarrollar la obra. Si no hubiese alguien que tenga los recursos necesarios y destine parte de esos recursos para financiar la obra, tampoco se podría, humanamente hablando, horizontalmente hablando. Si no hubiese maestros bíblicos, pues estaría cojeando la misión, etcétera, etcétera. Cada cual, con el talento y el don que se le ha dado, va formando parte de este cuerpo. Unos son orejas, otros son boca, otras son dedos, otros son brazos, otros son cabeza, otros son pies. Todos conforman el gran cuerpo de Cristo. Por lo tanto, la mano colabora con la otra mano. Ambas manos colaboran con el tronco, con el torso. La cabeza cumple su función. Los ojos, los oídos contribuyen con, con sus habilidades. Así que Pablo contribuye con lo suyo, Apolos contribuye con lo suyo, Marcos, Santiago, Pedro, Bernabé contribuyen con lo suyo. Mal estaría que nosotros diéramos excesiva importancia a la cabeza, a una mano, a un pie, o a la oreja, o a los ojos, porque todos son colaboradores en el plan de Dios. Mientras no entendamos ese concepto de unidad, de totalidad, de cuerpo, pues estaremos pensando como los hermanos de Corintio, que eran carnales. Versículo 4. Porque diciendo el uno, yo soy ciertamente de Pablo,
y el otro, yo soy de Apolos, ¿no soy carnales? ¿Qué pues es Pablo? ¿Y qué es Apolo? Servidores, servidores. De ahí viene la palabra ministro, porque ministran, ministerio, ¿cierto? La labor que este servidor cumple de enseñar es un ministerio, ¿verdad? Es el ministerio de la enseñanza, es un servicio que se da. De ahí viene ministro, ¿ok? Servidores, noten, acá no somos protagonistas, somos parte de un engranaje, ¿vale? Y cada parte colabora para el funcionamiento y el avance del todo el cuerpo. Entonces, servidores por medio, noten que es solamente son una especie de medios para lograr un fin. No somos el fin, sino que somos medios utilizados, somos vasos, instrumentos, utensilios por medio de los cuales Dios puede trabajar como carpintero. El carpintero, por decirlo de alguna manera, el gran carpintero, ¿no es cierto? Jesús de Nazaret, necesita herramientas para realizar y completar su trabajo. Esas herramientas y esos medios, esos accesorios, somos nosotros. Fue Pablo, fue Apolo, fue Marco, fue Santiago, fue Lucas. Fueron medios por medio de los cuales Dios ha transferido o ha comunicado su voluntad y su mensaje. El acto de enseñar la escritura por este medio tecnológico es un medio por medio del cual, perdón, valga la redundancia, se transmite la voz de Dios. ¿Te das cuenta? Por lo tanto, ¿quién soy yo? ¿Quién es Anita? ¿Quién es Miriam? ¿Quién es Patty? Medios, medios, instrumentos, vasos de honra. ¿Ok? Versículo 5. ¿Qué pues es Pablo y qué es Apolo? Servidores por medio de los cuales habéis creído. Pero el medio, por ejemplo, Juan el Bautista era el medio por medio del cual iba a ser anunciado el Mesías. Pero él no era el Mesías. Él mismo dijo, yo no soy el Mesías. Él era un medio por el cual habrían de creer. El objeto de los medios es guiar o indicar o ser ayos o ser pedagogos, ¿no es cierto? Para indicarles, como hizo Juan el Bautista, en él creer. Allá está, ese es el Cordero. Era el medio que indica en quién se debe creer. Lo hizo Juan el Bautista, lo hicieron los apóstoles y lo hicieron todos los hijos de Dios, que eran medios. Los profetas eran medios mediante los cuales se comunicaba la luz del Mesías por venir. Todos los medios o herramientas o utensilios utilizados por Dios tienen como objeto Jesús. Servidores por medio de los cuales, noten, el objeto del medio, por medio de los cuales habéis creído. Y eso según lo que a cada uno concedió el Señor. ¿Qué quiere decir eso de que a cada medio Dios le ha concedido algo para guiar al prójimo para que crea? Bueno, eso que dice acá en el versículo 5 que
según lo que a cada uno concedió el Señor. ¿Qué cosa nos ha concedido a nosotros como medios para que crean? ¿Qué cosa? Los dones. Los dones del Espíritu. Nos capacitan para que seamos un medio idóneo para la transmisión de la fe. Un medio. Pero este medio debe ser capacitado con el don, ¿cierto? Para que un misionero pueda ejercer su labor, debe contar con medios que lo apoyen logísticamente para poder realizar su labor. Un medio útil para un misionero, por ejemplo, sería el hospedaje, ¿cierto? Entonces acá dice que según lo que a cada uno concedió el Señor. Bueno, quizás un misionero no tiene dónde vivir, pero a otra persona sí tiene dónde vivir y puede alojar. Y eso tiene que ver con la correcta mayordomía. El reconocer de que cada cosa que tenemos nosotros, materiales, cada cosa material que nosotros tenemos no es nuestra. Eso se ha olvidado. Ha imperado el egoísmo. Desde la salud hasta la vida y hasta la casa donde vivimos no es nuestra, pertenece al Señor. Por lo tanto, todo eso son medios por medio de los cuales debemos guiar a otros para que crean. ¿Con qué contribuyo yo? Con el don de la enseñanza. Otro con la hospitalidad. Otro con otra cosa, y qué sé yo, y ahí vamos. Según cada cual es un medio y colabora según lo que le concedió el Señor. Recuerden la parábola esta de los talentos. Recuerden la parábola de los talentos. Versículo 6, 1 Corintios 3, 6. Yo planté, dice Pablo, Apolo regó. ¿Están notando cómo va describiendo esta cooperación, esta cadena de apoyo? Ninguno es más que otro. Somos todos colaboradores y medios por medio de los cuales otros creen. Mal estaría, como estaban haciendo los miembros de la iglesia de Corintio, considerar a un medio, en este caso Pablo, y a otro medio, Apolos, como el objeto, porque el objeto no era creer en Apolos y creer en Pablo. Habían perdido el rumbo los de Corintio, considerando, ignorando que Pablo simplemente es un medio y Apolo también es un medio. Versículo 6 entonces dice, y sigue él explicando este tema, yo planté, o sea, yo hice algo, contribuí con algo, dice Pablo. Ese fue mi rol, ese fue mi aporte. Yo planté. Y note las palabras que usa, plantar, plantar. Es que esto es como hablar de jardinería, ¿eh? Plantar. Noten, yo planté, nada más. Eso es todo lo que hizo Pablo, plantar. Una parte de lo que tiene que ver con la jardinería. La jardinería, por ejemplo, estoy hablando de jardinería o agricultura, no solamente consiste en plantar. Antes de plantar hay que preparar la tierra. ¿Quién hace eso? Después de plantar hay que cuidar lo plantado, nutrir la plantación. Luego de eso hay que cosechar. ¿Quién hace eso? Luego de cosechar hay que almacenar. Luego de almacenar hay que transportar, etcétera, etcétera. Y para eso se necesitan varios medios
que van aportando con el concepto general que es la agricultura, ¿cierto? O la jardinería. Noten ahora cómo Pablo va describiendo de manera muy didáctica esto. Yo planté, Apolo regó. Noten, no es ni más ni menos. Simplemente es una contribución de otro medio, en este caso el medio llamado Apolo. Yo planté, Apolo regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. Interesante, ¿eh? En esto de plantar, regar y crecer, también dice relación con la inmadurez, la niñez y la adultez, la madurez. Recuerden, los hermanos de Corintio eran niños en Cristo, carnales, necesitados de leche. Pablo plantó, Apolos regó, pero el crecimiento lo da Dios. Los corintios habían interrumpido su proceso de crecimiento porque habían manifestado carnalidad, pleitos, contiendas, disensiones. ¿Cómo podía Dios dar el crecimiento en esas circunstancias? No se podía. No podía haber crecimiento. Por eso que el versículo 1 dice, de manera que yo, hermanos, no pude hablaros como espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Andan peleando igual que los niños. ¿Cómo entonces van a entender los misterios de Dios? Versículo 7. Así que, ya Pablo ya va como redondeando la idea, ¿cierto? Así que ni el que planta es algo, ese ni que está ahí es una negación, no, es un no. Ni el que planta es algo. Este algo, quiero explicar un poquito esto. Cuando dice acá, estoy en 1 Corintios 3:7, cuando dice, así que ni el que planta es algo, el ni es no, negación. Ni el que planta, ¿verdad? Es decir, el medio que contribuye con algo, con una parte, en este caso el plantar, ¿cierto? El que planta no tiene mérito alguno. Esto es justificación por la fe. O sea, tú no adquieres o acumulas mérito por el hecho de plantar, de haber plantado. No, eso no es un mérito, porque esto no es por obras. Se entiende que el que planta cumple su deber, hace lo que tiene que hacer porque fue llamado para eso, para plantar. Fuiste llamado para ser un plantador, ¿verdad? Otro fue llamado para ser un regador. Y no lo hace con la idea de acumular méritos o que se lo, ¿no es cierto? O estar en mejor relación o estar en una mayor altura espiritual. No, no es más o menos espiritual el que planta y el que riega, porque se entiende que el que planta y el que riega lo hace de manera natural, espontánea, voluntaria, ¿no es cierto? Porque entiende que es su deber, porque para eso fue llamado. O sea, planta y riega, no esperando algo a cambio. Por eso que acá dice, así que ni el que planta es algo, algo en el sentido de que tiene mérito, ¿no es cierto? O debería gloriarse por eso, ¿no es cierto? O enorgullecerse por eso, o exaltarse, en el sentido de gloriarse, en el sentido de exaltarse. No,
no debería exaltarse ni ser exaltado el que planta, tampoco el que riega. Así que ni el que planta es algo, ni el que riega. Los medios no son nada, está diciendo Pablo. De ahí el ni, ¿cierto? Ni el que planta, ni el que riega es algo, sino Dios. Es decir, toda la exaltación, todo el reconocimiento, todo el mérito, toda la gloria es para Dios. No para el que planta, no para el que riega, porque son medios, son colaboradores. La honra y la gloria es Dios. Por lo tanto, los corintios, al exaltar partidariamente a Pablo y a Apolo, le estaban robando la gloria, que es de Dios, atribuyéndosela meritoriamente a Pablo que plantó y a Apolo que regó. O sea, unos exaltaban a uno por haber plantado y otros exaltaban al otro por haber regado. Y Pablo mismo explica que ni el que planta ni el que riega es algo, sino Dios, que da el crecimiento. Y el que planta, versículo 8, y el que planta y el que riega son una misma cosa. ¿En qué sentido son una misma cosa? Porque alguien que planta y alguien que riega literalmente no son la misma cosa, porque uno planta y uno riega, son dos cosas distintas. Una cosa es plantar y otra cosa es regar, no son cosas iguales. Pero ¿en qué sentido son lo mismo? Dice. Y el que planta y el que riega son una misma cosa. ¿En qué sentido? En que tanto el que planta como el que riega son medios, son colaboradores. No es más valiosa la mano que los ojos, no es más valiosa las piernas que la cabeza. Son todos una misma cosa en el sentido de que todos contribuyen a un mismo objetivo. Y el que planta y el que riega son una misma cosa. Es decir, los medios o los colaboradores deben asumir la realidad de que deben excluir las pugnas, los pleitos, las contiendas. Cuando se eliminen esos frutos de la carne, habrá unidad en el cuerpo y se materializará o se evidenciará la armonía, que por ejemplo está muy bien ejemplificada en la visión de Ezequiel del capítulo 1. Ustedes han estudiado el capítulo 1 de Ezequiel, donde se muestra, ¿no es cierto?, ese carro de fuego, ¿no es cierto?, y las ruedas y los seres vivientes, y todos avanzan y se movilizan con una armonía sorprendente, porque hay perfecta unidad en cada movimiento, porque hay un solo objetivo, transportar al Rey de Reyes. De igual manera, en el caso de la iglesia, ¿cierto? Son una misma cosa en el sentido de que todos apuntan a un mismo objetivo y ningún medio o colaborador, ¿no es cierto?, se escapa arrogándose la gloria y la honra, porque todo el cuerpo funciona, todo el engranaje, todo el edificio funciona para colaborar, ¿no es cierto?, eh, en, en el engrandecimiento de la gloria de Dios. Y el que planta y el que riega son una misma cosa, aunque cada uno recibirá su recompensa conforme a su labor. Exacto. Cada medio, cada medio y cada colaborador, si bien son una misma cosa en el sentido de el objetivo, ¿no es cierto?, la dirección, cada uno realiza su parte.
Y en el día del juicio, la mano será juzgada o investigada por la labor que cumplió como mano, ¿verdad? Porque si ha sido designada y llamado el medio o el colaborador, ha sido llamado para ser mano, debe cumplir la función que cumple una mano. Porque si yo he sido llamado para ser mano, no me puedo comportar como pie. Si yo he sido llamado para la enseñanza bíblica, no me puedo estar dedicando a otra cosa por la cual Dios no me ha llamado a ese ministerio. Cada cual va a ser juzgado por la eficiencia y la fidelidad que tuvo en el lugar que se le puso. Aunque cada uno recibirá su recompensa conforme a su labor. ¿Ok? ¿Ok? Eh, Esto es algo que a veces no se entiende mucho y es que la Biblia nos enseña que hay grados de recompensa. Interesante. ¿Sí? No todos van a recibir lo mismo. Hay grados de recompensa. ¿Mm? Acá dice, aunque cada uno recibirá su recompensa conforme a su labor. ¿Ok? Porque nosotros, Pablo incluye, porque nosotros somos colaboradores. Pablo tenía clarito cuál era su labor. Clarito. Colaboradores de Dios. Y vosotros, en este caso la congregación, los corintios, los niños en Cristo, los carnales, los que necesitaban leche, ¿cierto? Y vosotros sois labranza de Dios, edificio de Dios, conforme a la gracia de Dios. Noten que en el versículo 9 y el versículo 10 se repite varias veces la palabra de Dios, de Dios. Esto no es Pablo, Apolo, Miriam, Anita, no, porque nosotros somos medios colaboradores, partes del engranaje. La gloria y la honra es para Dios. Por eso cuando nosotros hacemos algo, como medios que somos, como colaboradores que somos, tenemos que hacerlo bien. Y no solamente eso, porque yo estoy apuntando a la parte ética. Cuando yo digo hay que hacer las cosas bien, estoy apuntando a la parte moral, ética, ¿cierto? Hacerlo bien. No, hacerlo bien es hacerlo de todo corazón. Si no, el acto ético y moral no tiene valor si esto no es nacido, si la colaboración o el trabajo no está nacido del amor. ¿Se dan cuenta? Es eso lo que le va a dar valor, peso o legitimidad, ¿no es cierto?, al acto, a la labor. De ahí, cuando dice, otra vez repito, la parte final del versículo 8, aunque cada uno recibirá su recompensa conforme a su labor. Esto es un acto de investigación. Y esa investigación, aunque ustedes no lo crean, si bien se evalúa el acto externo, la conducta, también se investigan los motivos. O sea, la investigación, el juicio, antes de recibir la recompensa, es completa. La conducta, testimonio, comportamiento, vida, ¿cierto? Pero el motivo, si el motivo está manchado, el acto externo, ético y moral no tiene ningún sentido, no tiene ningún valor. De ahí que nosotros hablamos de ser hallado falto. ¿Falto de qué? Bueno, puede ser falto de obra o falto de fe. ¿Ok? Pero noten el 9 y 10, porque Pablo exalta a Dios. Noten, creo que 4 veces dice acá de Dios, de Dios, de Dios. Noten, versículo 9.
porque nosotros somos colaboradores de Dios, número uno, y vosotros sois labranza de Dios, número dos, edificio de Dios, número tres, conforme a la gracia de Dios, cuatro. ¿Notaron? ¿Notaron cómo Pablo se mengua, igual como Juan el Bautista, y exalta a Dios? Los corintios, como eran carnales, exaltaban a Pablo, otros exaltaban a Apolo, pero Pablo se esconde y dice, porque somos colaboradores de Dios, y vosotros sois labranza de Dios, edificio de Dios, conforme a la gracia de Dios. Igual que Juan el Bautista, Pablo se mengua, ¿cierto? Se esconde, ¿verdad? No se exalta. Luego, versículo 10 entonces, vamos avanzando. Último versículo que vemos hoy día. Conforme a la gracia de Dios que me ha dado, perdón, que me ha sido dada. ¿Cuál es esa gracia de Dios que le ha sido dada a Pablo? De ahí voy a responder algo, me está preguntando Miriancita en el chat. ¿Qué es eso? Estoy en 1 Corintios 3:10, último versículo que estamos analizando. Conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada. ¿Cuál es la gracia de Dios que le ha sido dada a Pablo? ¿Cuál es la gracia? Bueno, la palabra gracia se puede interpretar de varias maneras, como un regalo, un don, ¿cierto? Una gracia, ¿cierto? ¿Mm? Bueno, ¿cuál es esa gracia que le ha sido dado a Pablo? Conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, dice él. ¿Cuál es la gracia de Dios que le ha sido dada a Pablo? Bueno, según el contexto y conociendo a Pablo, la gracia de Dios que le ha sido dada es, desde el punto de vista de la experiencia de Pablo, bueno, el perdón a Pablo. Dios lo perdonó a Pablo después de ser un asesino, ¿verdad? Un perseguidor de la iglesia, lo perdonó, lo instruyó. Recuerden cuando se fue a Arabia, ¿cierto? Yo he recibido por revelación, ni de hombre he recibido yo este mensaje, sino por revelación de Jesucristo, dijo él. Segundo, su ministerio a los gentiles. Tercero, perdón, su ministerio a los gentiles. Y que por misericordia se les ha dado el privilegio de difundir el nombre de Cristo. Esa gracia que le ha sido dada. Pablo vivía en gratitud, en acción de gracia vivía Pablo. Por eso que dice acá el versículo 10, conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada. Esto es justificación por la fe, al perdón, a la oportunidad que se me ha dado. Siendo yo perseguidor de la iglesia, ahora predico el nombre de Cristo. La gracia, la oportunidad que se le dio, el perdón. Conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, yo, dice Pablo, como perito arquitecto. Noten el contexto de que Pablo se considera un medio, un colaborador del engranaje del edificio, ¿vale? Una parte. ¿Ah? Él plantó, dice. En ese contexto, yo como perito arquitecto, bueno, todos saben, y ahora se sale del ejemplo de la agricultura y entra al tema de la construcción. Y en la construcción también se necesitan varios medios y colaboradores. Tiene que haber un arquitecto, tiene que haber un constructor, tienen que haber albañiles, tienen que haber eléctricos, tienen que haber maestros de todo tipo que vayan armando el edificio. Entonces, él se identifica como un arquitecto que cumple una parte en este edificio. Yo, como perito quiere decir hábil, ¿cierto? Hábil, experto, hábil. Yo como hábil arquitecto puse el fundamento, o sea, cumplí una parte. Y otro edifica encima.
Esto es muy delicado, ¿ah? Yo, al repasar estos textos, me acordaba de algunos viajes misioneros donde me he encontrado con esta situación. Yo sé de lo que habla Pablo, porque he ido a lugares donde he tenido la oportunidad de poner el fundamento. He llegado a lugares donde hay personas que son muy nuevitas en la fe, están dando sus primeros pasos, entonces me han invitado y la labor mía es poner el fundamento, establecer los pilares, ¿no es cierto? Ciertas vigas, ¿no es cierto?, que le den solidez y estabilidad a la iglesia, a las personas. Pero yo me voy después y sigo mi viaje y otro puede venir a visitar a esas mismas personas. Y el peligro está en que, ¿qué les va a entregar esa persona? ¿Va a continuar la línea de enseñanza que este servidor puso como fundamento? ¿O cuando venga otro va a barrer esos fundamentos y va a poner otro fundamento? O, al contrario, sobre el fundamento que he puesto, sigue construyendo el edificio. Bueno, me ha pasado que he puesto el fundamento en algunos lugares, y después llega otro, barre con todo y pone otro fundamento y destruye, echa a perder todo lo que fue edificado. Y no tienen idea ustedes de la frustración, del sufrimiento que eso provoca. Bueno, Pablo experimentaba lo mismo. Acá dice, versículo 10, conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, yo como perito arquitecto puse el fundamento y otro edifica encima. Pero cada uno mire cómo sobreedifica, porque no hay otro fundamento. El fundamento sobre el cual debemos construir es Jesús, no Apolo, no Pablo, no Santiago, no Miriam, no Sergio, ¿verdad? Cuando yo voy a una congregación o voy a un lugar, ¿no es cierto? Yo no tengo que dejar estampado el nombre de Walter ahí. ¿Verdad? Porque si no, ese grupito o esa iglesia o esos hermanos van a decir, oh, yo soy de Walter, ¿verdad? Yo soy de César, yo soy de Miriam. No, el medio o el colaborador o el maestro bíblico debe ir y debe dejar un fundamento ahí donde va. Y no es mi nombre, es el nombre de Cristo. Y el obrero que venga tras mí no tiene que llegar a barrer con todo lo que el misionero anterior edificó, sino que debe reedificar sobre el nombre de Cristo y vindicar o confirmar a Cristo. Y el edificio completo se va armando sobre Cristo. ¿Se dan cuenta? Y educar a las personas de que es Jesús el fundamento, Jesús son los ladrillos, Jesús son los clavos, Jesús lo es todo y en todo. Y que nosotros somos colaboradores. Por eso que Pablo advertía por los falsos maestros, porque Pablo llegaba a un lugar, ponía el fundamento y luego llegaba otro maestro y le barría todo lo que había hecho. Si yo le contara historias de eso, wow. Otra vez y terminamos, ya. Versículo 10. Conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, yo como perito arquitecto puse el fundamento y otro edifica encima. Pero cada uno mire cómo sobreedifica. Cuidado, no vaya a ser que el que venga barra con todo. Tengan cuidado, tengan mucho cuidado. De hecho, les cuento una anécdota y con esto termino. Me ha pasado que he ido a lugares a dar estudios, ¿no es cierto? O a visitar personas y qué sé yo, y me he enterado que ya habían sido visitados por alguien. Entonces, ¿qué debe hacer? Porque acá dice, cada uno mire cómo reedifica, cómo sobreedifica.
Entonces, ¿qué es lo que tiene que hacer el maestro bíblico cuando va a un lugar donde ya han recibido la visita de algún maestro bíblico, de un instructor bíblico y ya tienen cierta formación? Bueno, hay que ser prudente porque hay que ver bien cómo sobreedificamos, porque no podemos sobreedificar sobre un fundamento débil. ¿Se dan cuenta? No podemos llegar con vianda cuando todavía se necesita leche. Entonces, cuando uno llega, tiene que inmediatamente imponerse sobre cuál es el fundamento. Si las vigas que se pusieron son de buena calidad, son de barro, son de acero, son mezcla de paja de heno con barro, hay buenos tornillos, hay buenos clavos, los maestros eran maestros experimentados. Todo eso hay que investigarlo para saber si la base, el fundamento es sólido. Si el fundamento es sólido, pues puedo reedificar o sobreedificar sobre esa base. Pero si yo comienzo a sobreedificar sobre una mala base, corro el riesgo que el edificio se caiga. ¿Se dan cuenta? A Pablo le pasó eso. Pablo se dio cuenta que la iglesia de Corintio no estaba bien solidificada, no tenía un buen fundamento, habían abandonado a Cristo. Y sin embargo se estaban identificando con Apolos y con Pablo. Eso es una mala base. La base sólida es Cristo. Por eso Pablo no podía hablarles cosas espirituales, tenía que hablarles como a carnales, como a niños, porque todavía su base era mala. ¿Se dan cuenta? Eso pasa hoy día. Llegan expositores hablando de temas muy elevados, cálculos, teoría, profecía, fecha, ¿no es cierto? Debate, idioma, que el hebreo, que esto. Y a veces lo que la gente necesita es leche, porque tiene un mal fundamento. ¿Cómo vas a construir eh, un el, heliopuerto encima de la torre? ¿No han visto ustedes que cuando construyen las torres arriba le hacen un paradero de helicópteros, ¿no es cierto? O ponen una antena grande de comunicaciones. ¿Cómo vamos a poner eso si el resto del edificio para abajo es débil? Para poner todos esos artefactos y ir construyendo para arriba, la base tiene que estar sumamente sólida para que aguante. Entonces, se está dando el fenómeno de que andan por ahí muchos maestros que están entregando viandas a personas que necesitan leche. ¿Y qué están haciendo con esos niños? Los están atorando. Bueno, vamos a dejarlo hasta el versículo 10. Vamos a dejarlo hasta el versículo 10. Ese es el compromiso del día. Ya estamos pasaditos en el tiempo. Así que, Dios mediante, nos estamos reencontrando el viernes. El viernes. La idea mía es continuar con Corintios lunes y viernes, excepcionalmente sábados. ¿Ok? Respondo una pregunta que me hacía Miriancita. Dice, o sea, cuando se habla de ser espirituales, es tener los frutos del espíritu. Exactamente. Cuando decimos que alguien es espiritual, es porque es evidente, notorio, sobresale por la, por, por la eh, brota de esa persona los frutos marcados del espíritu, ¿vale? Hay una evidencia, hay un testimonio público, evidente, notorio, patente de que esa persona antes era así y ahora es asá y no la mueve nadie. ¿Te das cuenta? Ha solidificado un fruto, ¿vale? La persona produce, eh, cuando ésta se somete a la voz del espíritu, la persona comienza a manifestar de manera espontánea
paulatina, a veces no se da cuenta, la transformación en la gracia de Cristo. Esa transformación se evidencia por el cambio del carácter. Acuérdense lo que yo le he dicho que significa el carácter. Por favor, no me hagan repetirlo otra vez. ¿Ok? El ser es transformado. Y eso es tan evidente que ilumina, el resto se da cuenta, es un cambio notorio. Eso es iluminar, eso es ser sal o luz del mundo. ¿Vale? La evidencia notable de los frutos del Espíritu en tu vida es ser sal y luz, porque te haces notar y eres una prueba o evidencia de que la gracia de Cristo puede transformar el ser. ¿Ok? Saludo a Laurita. Saludos, Laurita. Gracias por conectarte. Bienvenida. Espero que sigas, Laurita. Los lunes y viernes estamos con Corintio, ¿ya? Para que te programes. ¿Ok? Ponte al día en el canal, vas a lista de reproducción y están todos los temas que he dado sobre Corintio y otros más. Así que, Laurita, bienvenida y espero que sigas conectándote, ¿ya? Cualquier cosita me escribes nomás y ningún problema. Así que, Miriancita, quedamos con eso, aclarado eso. Recuerden, y con esto termino, recuerden que estoy ejerciendo mi labor bajo dos vías. La primera es mediante estos análisis y estudios públicos, ¿no es cierto?, que estoy haciendo lunes y viernes, pero también estoy desarrollando un proyecto como profesor, ¿no es cierto?, donde voy a ofrecer cursos, seminarios y conferencias, ¿no es cierto?, privadas, ¿ok? A los interesados para que vayan inscribiéndose en esos cursos y seminarios privados, por favor, contáctense conmigo de manera privada y yo les voy a contar sobre los requisitos, los valores, qué sé yo, para tomar esas capacitaciones. Pero también estoy dando estas transmisiones, ¿no es cierto?, libres, públicas, gratuitas, ¿ok? Así que, así que desde ya les agradezco mucho. Bueno, vamos a dejarlo hasta acá entonces. Si no hay más preguntas, por acá, bueno, César está, a ver, ¿qué está hablando César acá? César ha hecho varios comentarios, pero no lo he leído. Ah, el calculador del fundamento, claro, claro. Calcular el fundamento de Cristo para cumplir la misión de Dios, exactamente, exactamente. Bueno, entonces hemos avanzado, 1 Corintios capítulo 3, del versículo 1 al 10. Este viernes, Dios mediante, vamos a avanzar desde el versículo 11 al 23. Seguimos avanzando con Corintios, ¿ya? Cualquier cosita, por favor, háganmelo saber a través de las redes sociales, escríbanme sin ningún problema, con toda confianza, a través de Telegram o WhatsApp. Ya habilité WhatsApp ya a pedido del público, así que me pueden escribir a WhatsApp si quieren, ¿ok? Pero también mayormente contesto Telegram, ¿ok? Eh, recuerden entrar a la página web docenciafinal.jimdo.site.com, ¿no es cierto? Y ahí encontrarán más información, redes sociales, Instagram, Facebook, etcétera, etcétera. ¿Ok? Oremos. Bendito Dios y Padre, gracias en esta noche porque me has permitido nuevamente reencontrarme con el remanente, con la iglesia de Jesucristo, rogando que la clase que hicimos hoy día pueda ser de tremenda bendición para todos aquellos que la escuchan. Agradeciendo, por supuesto, a tantos amigos y hermanos que colaboran con este trabajo, esperando que podamos reencontrarnos en la próxima oportunidad para gozarnos en la palabra de Dios. Te lo agradecemos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, cualquier consulta al privado, por favor, por mensaje, y yo con mucho gusto le respondo a todos. Saludos, Laurita, y que tengas una linda noche.